Hemos tenido un momento de celebración muy bueno y animo a cualquiera que pueda estar viendo esta grabación. Y por supuesto los que estamos aquí no hace falta animaros a aprovechar para celebrar la fe en un lugar de reunión. No hay momento más especial que poder juntarnos y alabar al Señor. Es un tiempo de celebración espectacular para celebrar la fe. Así que os animo y bueno, aquí no hace falta animar mucho, ha sido un tiempo buenísimo. Bueno, como recordáis, estamos estudiando el libro de Josué. Nos estamos deteniendo bastante porque vemos que el Señor nos está hablando como congregación y bueno, también a nivel personal con el libro de Josué. Y estamos en el capítulo 2. Recordáis que la semana pasada os dije que era un capítulo escandaloso. Es una historia realmente escandalosa, ¿no? Pero no tanto por lo que a lo mejor a algunos se les podría poner los pelos de punta, porque hay dos espías que van a la casa de una prostituta y todo eso, sino por lo escandaloso de la fe, por la fe tan atrevida que vemos en cada uno de los protagonistas de ese relato, ¿no? Y hay una gran enseñanza en ese capítulo. Voy a hacer un recordatorio breve, muy breve. Si tenéis curiosidad podéis escuchar la grabación de la semana pasada. Pero la semana pasada estuvimos hablando de Josué. Recordáis que Josué prácticamente no interviene en ese capítulo, interviene al principio, que manda a los dos espías, y al final cuando los recibe, ¿no? Y estuvimos hablando que tuvo una fe muy atrevida, una para repetir la misma estrategia que se había producido años atrás, y no dejarse llevar por los miedos de los fracasos anteriores, y ahí utilizó esa valentía que tanto se le apela en el capítulo 1, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Él fue valiente, tuvo fe y repitió esa estrategia. Sí que es verdad que analizada, ¿no? Pero repitió esa estrategia y no se dejó llevar por esos temores del pasado, ¿no? Otra de las grandes osadías que tuvo la fe de Josué fue que se atrevió a no ir él, sino a delegar en otros la misión de ir y inspeccionar la tierra. A pesar de que él tenía toda la experiencia y era el líder y podría haber ido él se atrevió y fue muy osado en esa fe de delegar a esos dos espías. Y la tercera osadía que vimos de Josué, ese atrevimiento en la fe, fue cuando le llegaron de vuelta a los espías y le contaron semejante experiencia de haber estado con una prostituta. La prostituta les había dado un informe muy favorable para el pueblo de Israel, claro está, pero de creerles, o sea, de decir, se me han roto los esquemas, ¿habéis ido a parar a una casa de una prostituta? Se me han roto los esquemas, pero los creyó. Y no solo los creyó, sino que puso en marcha la maquinaria de la estrategia que luego veremos más adelante. Así que esa fue la fe atrevida de Josué, y vemos que en todo el capítulo hay acciones de fe y de confianza entre los propios protagonistas. Esta semana vamos a ver los dos espías, ¿de acuerdo? Porque casi todo el capítulo ellos son protagonistas junto con Rahab, de este pasaje de Josué número 2. Y si os parece lo vamos a leer para ponernos en contexto, por supuesto, ¿no? Vamos a leer Josué 2. Samuel, si me haces el favor. No sé qué versión, pero bueno, voy a leer de la pantalla y así no leo diferente de lo que pueda proyectar la pantalla. Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, diciéndoles: andad, reconoced la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab, y posaron allí. Y fue dado aviso al rey de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido aquí esta noche para espiar la tierra. Entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a los hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. Pero la mujer había tomado a los 2 hombres y los había escondido, y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron, y yo no sé a dónde han ido. Seguidlos a prisa y los alcanzaréis. Mas ella los había hecho subir al terrado y los había escondido entre los manojos de lino que tenía puestos en el terrado. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Antes que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo:
sé que Jehová os ha dado esta tierra, porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de vosotros. Porque hemos oído que Jehová hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y lo que habéis hecho a los 2 reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, a los cuales habéis destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón, ni ha quedado más aliento en hombre alguno por causa de vosotros, porque Jehová vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Os ruego pues ahora que me juréis por Jehová, que como yo he hecho misericordia con vosotros, así lo haréis vosotros con la casa de mi padre, de los cuales me daréis una señal segura. Y que salvaréis la vida a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y hermanas, y todo lo que es suyo, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron: nuestra vida responderá por la vuestra, si no denunciareis este asunto nuestro, y cuando Jehová nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad, y ella vivía en el muro. Y les dijo: marchaos al monte para que los que fueran tras vuestro no os encuentren, y estad escondidos allí 3 días, hasta que los que os siguen hayan vuelto. Y después iréis por vuestro camino. Y ellos le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has juramentado, y he aquí cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón. Ups, ¿ha saltado algo? Puede ser que haya... A ver, tira para atrás, Samuel. ¿Era el mismo versículo? Sí. Vale, sí, 18. Y aquí nosotros entramos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la familia de tu padre. Cualquiera que saliera fuera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que se estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si tú denunciaras nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos hemos juramentado. Ella respondió: sea así como habéis dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Y caminando ellos llegaron al monte y estuvieron allí 3 días, hasta que volvieron los que los perseguían, y los que los persiguieron buscaron por todo el camino, pero no los encontraron. Entonces volvieron los 2 hombres, descendieron del monte y pasaron y vinieron a Josué, hijo de Nun, y le contaron todas las cosas que les habían acontecido. Y dijeron a Josué: Jehová ha entregado toda la tierra en nuestras manos, y también todos los moradores del país desmayan delante de nosotros. Hasta aquí es el pasaje que estuvimos viendo. Bueno, la semana pasada estuvimos hablando de donde ellos partían, no lo voy a repetir, pero recordáis que ellos salían de Sittim, que fue el último campamento, la última estancia. Después de 40 años de dar vueltas en el desierto, habían acampado en Sittim. Y ahí los moradores de esa tierra, los moabitas, urdieron una trama para hacerles pecar contra el Señor, para que fueran infieles contra el Señor, y mandaron a las mujeres moabitas para que camelaran a los hombres, ¿recordáis? Y los hombres se prostituyeron, dice la palabra, porque fueron tras las mujeres, participaron en rituales de prostitución al dios de Baal. Y bueno, lo que más el Señor marcó, y vimos la semana pasada, es que ellos fueron infieles a Dios. Y decíamos: madre mía, después de 40 años en el desierto, todo lo que había hecho el Señor en Egipto y todo, aún en Sittim, a las puertas ya de conseguirlo, estaba aún todo eso en el corazón de ellos. Y esta semana quería ver un poco a dónde iban, que era Jericó. Jericó nos suena, conocemos, la hemos cantado, esa ciudad. El pueblo de Israel tenía referencias de Jericó ya por 2 motivos. Una, la primera misión que había pasado casi 40 años atrás, los 12 espías no habían entrado exactamente por Jericó, habían entrado por Hebrón, por el otro lado del Mar Muerto, no del Mar Muerto, sí, no del Mar Negro, que la semana pasada se me fue el nombre a Crimea, digo, Dios mío, del Mar Muerto. Pero estos espías, los 12 espías, vinieron con una información. El problema fue cómo dieron la información, cómo interpretaron lo que vieron, pero el informe que dieron, os lo voy a leer, no hace falta que busquemos el pasaje porque quiero pasar rápido solo el contexto. En Números 13, del 25 al 29, dice que llegaron y la tierra que hemos visto, mana, leche y miel, y este es el fruto de ella. Y habían traído, recordáis que habían traído fruto
¿vale? Cargaban entre dos un palo con uva, ¿no? Dice, solo que, ahí está el solo que, el pero, solo que es fuerte el pueblo que habita en ella y las ciudades fortificadas y muy grandes. O sea, ya tenían una referencia de lo que había en la tierra de Canaán, que es la que tenían que conquistar. Luego, el Señor también le habló en Deuteronomios a Moisés. En Deuteronomios, solo digo las citas por si alguien las quiere apuntar, 8, 7 y 9 y Deuteronomios 9 y 1, el Señor les dice, porque Jehová tu Dios te introduce a la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes, de manantiales, pensar que venían de un desierto, que brotan en vegas y montes, tierra de trigo, de cebada, de vides, de higueras, granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Y luego también les dice, oye Israel, tú vas hoy a pasar el Jordán para entrar a desposeer a naciones más numerosas y más poderosas que tú y ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. O sea, el Señor ya le estaba diciendo que lo que hay ahí, por eso los 10 espías habían tirado para atrás, ¿vale? Entonces, ellos la misión era ir a Jericó. Jericó está a unos 25 kilómetros de Jerusalén, la actual más o menos, porque a lo largo de la historia se ha ido moviendo unos kilómetros del enclave y era verdaderamente y es verdaderamente un oasis en el desierto. O sea, es una ciudad que está a 250 metros por debajo del nivel del mar y está en la vega del río Jordán, con lo cual es una tierra muy fértil. Yo todo esto lo he sacado de Wikipedia y páginas, no es que yo haya ido, ya me gustaría, pero no he ido, ¿vale? Se la conocía ya en Deuteronomios 34, dice que era la ciudad de las palmeras, o sea, que da a entender que realmente ellos venían de un desierto y al lado está el desierto de Judá, o sea, hay una zona desértica montañosa, pero justo ese enclave es muy fértil, ¿no? Y bueno, es una tierra fértil con muchos frutales, cítricos, ¿no? Y era un enclave estratégico porque era la ruta comercial y aparte acceso a lo que era el desierto de Judá, una zona montañosa, ¿no? Pero es muy interesante porque es una de las ciudades, y eso está demostrado arqueológicamente, una de las ciudades más antiguas del mundo, fundadas de los que se han encontrado restos más antiguas del mundo, y una de las ciudades con una muralla más antigua del mundo, y además hay restos arqueológicos de la muralla de Jericó, ahí hasta restos de una torre y todo. Bueno, pues ellos iban a parar ahí, ¿vale? Y yo veo el primer gran atrevimiento de estos dos espías, de estos dos. La semana pasada decíamos que probablemente eran más jóvenes que Josué, porque sabéis que de la generación de Josué y de Caleb no pasó nadie. Moisés mismo también se quedó en la tierra antes de cruzar el Jordán. También murió. Así que a menos, y la palabra no lo dice, a menos que uno de los dos espías fuera Caleb, Josué no era, lo sabemos, eran más jóvenes que él, ¿no? Y eran personas bueno, pues que habían vivido toda su vida en el desierto y es lo que conocían, ¿no? Y yo digo, bueno, esta vez sabéis que mandó solo a 2, no mandó a 12, ¿no? Y yo me ponía a pensar, porque creo que a veces tenemos que ponernos en el contexto de las cosas, ¿no? Y decía, se podían sentir súper desamparados, solos, decir, solo nosotros dos, o sea, no sé cuánto en ese momento era Israel, porque hay un censo en Sittim, pero no recuerdo la cifra, y nosotros dos solo tenemos que ir allí, a hacer una incursión en el territorio enemigo, ¿no? O sea, se podrían sentir realmente solos, ¿no? Y aparte, bueno, pues tenían que asumir el riesgo, ¿no? O sea, era asumir un riesgo, hacer una incursión en el territorio enemigo y un compromiso, una responsabilidad. A lo mejor ellos no tenían ganas de semejante compromiso o de semejante responsabilidad. Tenían que moverse de la zona de confort, que nos gusta tanto esta expresión ahora, ¿no? Muévete de tu zona de confort, ir aplicando vuestras vidas y vayamos aplicando, porque poco nos interesa una historia de hace 1500 años, que digo yo, 3.500 años, 1.500 antes de Cristo, aprox, 1.400 antes de Cristo, si no lo podemos aplicar ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues ellos podían perfectamente sentirse así, ¿no? Además, lo que estábamos hablando, era probablemente de la generación que había nacido en el desierto. Ellos no conocían una urbe. Jericó era una ciudad que es de las más antiguas y
arqueológicamente se sabe que eran ciudades que ya estaban muy organizadas socialmente, mucho más organizadas que los pueblos nómadas. Incluso eran más sofisticadas en las cerámicas, en todo lo que es la urbanización de una propia ciudad, ¿no? Digamos que incluso sabemos que había ejército, de hecho había un rey, había la guardia del rey, todo estaba centralizado, era una ciudad enfocada en su propia idiosincrasia interna, en el culto a Baal. Entonces, ellos podían perfectamente decir, y nosotros vamos salimos de aquí del desierto y nos vamos a una ciudad, ¿no? Además, aunque Josué les delegó esta misión, no les mandó, no les dio instrucciones expresas, pero ellos sabían el estándar de la misión. Sabían que la primera vez una misión como esa había sido un fiasco, ¿no? Y sabían lo crítico que sería según los informes que ellos trajeran, por lo cual podría ser un peso muy fuerte para ellos. Además, habían tenido la experiencia de Sittim. Decían, nos vamos a la ciudad y allí nos mezclamos sin querer, nos hacen pecar y vuelve a venir juicio y podían, o sea, perfectamente pienso que podían estar batallando con todos estos temores. Estos dos hombres que tenían que ser mandados a Jericó. Y hay otra cosa más, y es que nosotros hacemos la lectura desde nuestra perspectiva del siglo XXI y pensamos, bueno, y fueron a parar a casa de Rahab. Y pensamos en Rahab como un personaje marginal. Pero tenemos que tener en cuenta que la prostitución en Canaán, la prostitución ritual, estaba más que aceptada. De hecho, hasta las propias hijas del príncipe de Madián es la que va y los camela en el campamento. Así que quizás Rahab no era tan marginal como lo pensamos. Ya lo veremos la semana que viene cuando veamos a Rahab. De acuerdo, pero ellos sí que eran marginales. Ellos venían del margen, estaban al margen de todo lo que era el ambiente que se movía en Jericó. Eran gente que estaban desubicados, eran un pueblo, venían de un pueblo nómada por 40 años, eran apátridas, no tenían patria aún, no tenían un lugar propio, digamos, ¿no? Y su condición era más marginal. Lo que pasa es que nosotros siempre pensamos una prostituta, madre mía, una prostituta marginal, pero en realidad en el contexto los marginales, digamos, eran ellos, ¿no? Y además tenemos que tener en cuenta que ellos venían con el peso, aparte de esa condición de decir, nosotros quiénes somos para ir a esa ciudad, nos va a involucrar, nos va a afectar el ambiente que hay y todo eso, pero ellos, aparte, tenían el peso de decir, bueno, somos hijos de unos padres que se han muerto en el desierto y han fracasado. Eran unos fracasados. La generación anterior era una fracasada. No consiguieron pasar el Jordán por obstinados, pero es que somos nietos y bisnietos de esclavos. O sea, podían tener un complejo fuertísimo en su corazón de quién eran ellos. Yo digo, y con toda esa amalgama de condiciones delante de ellos, ¿cómo se atrevieron? ¿Tuvieron la fe? ¿Tuvieron la fe de decir, no, pues nosotros... Eran valientes, ¿no? Y tuvieron esa fe osada de decir, nosotros nos echamos para adelante y vamos, porque contar que Josué no les mandó, les delegó. ¿Os acordáis que vimos la semana pasada la gran diferencia entre la cadena de mando cuando te mandan algo a hacer a cuando te lo delegan y te dan esa autoridad? Y ellos se echaron para adelante. Y yo veo que es una gran expresión de fe y de valentía por parte de estos dos espías, porque pues ven, ahora lo vemos después de haber pasado la historia de que ha vencido, de que todo es bonito y vemos, pues qué fácil, yo también me hubiera ido. Sí, claro, pero ponte en el lugar en el que ellos estaban. Tenemos que aprender a ponernos en esos contextos para entender qué cosas batallaron, ¿no? Y yo me asombraba de pensar cómo ellos tuvieron ese atrevimiento en la fe para ir, ¿no? Y veo que el temor de ir solo ellos dos, pensaba, digo, bueno, a lo mejor no se enfocaron que le faltaban los 10. Se enfocaron en que eran 2 y estaban unidos. Tenían el ejemplo de Josué y Caleb para decir, bueno, 2 personas unidas han permanecido y están a punto de pasar la tierra prometida. Y ellos se aferraron a ese ejemplo. Mirar que el Señor,
Jesús mismo mandó de 2 en 2. Cuando mandaba a los discípulos, a los apóstoles, los mandó de 2 en 2. No dijo, bueno, pues ir en grupos de 10 y tal, ¿no? No, los mandaba de 2 en 2. Y Pablo, si leemos las cartas, las epístolas de Pablo, siempre, y hay muchas cartas que pensamos que ha escrito Pablo, pero están escritas por Pablo y Timoteo. Por Pablo y no quiero decir otros nombres porque me confundiría, pero Pablo siempre ejerció su ministerio con otra persona al lado, porque para Dios, mirar, para nosotros, y en esta época que estamos, la multitud ejerce gran fuerza. Parece que la voz de la mayoría, porque estamos en una generación democrática, en la era democrática, la voz de la mayoría y la voz de la multitud ejerce gran fuerza. Así esté equivocada. Así esté equivocada. Y el problema es que el mundo lo que quiere hacer, los valores del mundo quiere globalizar, quiere alinear todo el mundo a la misma concepción, así esté equivocado. Pero el Señor Jesús y Dios nos enseña en toda la palabra que el inicio del crecimiento y de la unidad es en 2. Hay un pasaje, y no lo vamos a leer para ir más adelante, pero os digo, es Mateo 18, del 19 al 20, y es en un contexto de autoridad que el Señor les dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Hay otro pasaje que dice, porque si 2 o 3 se pusieran de acuerdo en pedir algo, yo lo haré. ¿Recordáis? ¿Vale? No los vamos a citar porque si no me voy a pasar del tiempo, ¿vale? Pero para el Señor 2 es suficiente, pero también es necesario. Porque la palabra, desde Deuteronomio hasta todas las epístolas, no para de mencionar que por boca de 2 o 3, o por el testimonio de 2 o 3, se juzgará cualquier cosa. Entonces nosotros a veces tenemos un concepto de nuestra fe individual. Nuestra fe es individual en cuanto a la responsabilidad de creer en el Señor y de tomar decisiones. Pero el Señor siempre ha pensado en unidad y en colectivo. Y nuestra fe afecta a otras personas. El Señor crea el mundo y dice, sojuzgad, y piensan 2. Y le prepara, el hombre estaba solo y le prepara una ayuda idónea, que la palabra idónea quiere decir a la altura, enfrente de él. Enfrente. Alguien que pudiera estar ahí y decirle, esto está bien, esto está mal, una ayuda idónea. Eclesiastés, el pasaje de Eclesiastés dice, mejor son 2 que 1, porque hay más retribución de su trabajo, porque si uno cae, el otro lo levanta. Entonces, vale, nos gustaría ser 1000, nos gustaría ser 300, pero con que seamos 2 y estemos de acuerdo en lo que emprendamos, en lo que oremos, en lo que nos propongamos, es importante. Y es importante tener una persona con la cual poder emprender las cosas, consultar, orar, decir, mira, voy a emprender esto, voy a hacer lo otro, es importante, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, ellos no se enfocaron en eso, ni nosotros nos tenemos que enfocar en eso, ¿vale? No eran 12, eran 2, pero tuvieron esa fe para creer que era suficiente. En cuanto a los temores de su carne, porque ellos podrían haber dicho, vamos a esa tierra a saber qué ambiente hay, pero si nada más, sin pasar la tierra, las mujeres ya se atrevieron a venir y camelarnos, ¿qué más si nos metemos en esa ciudad? Si eran temerosos de Dios, que yo creo que eran hombres muy temerosos de Dios, pero que además luego fueron a parar una casa de una prostituta, que eso ya es fuerte también, ¿no? O sea, ¿no? Pero ellos podían haber temido y decir, no, es que yo la verdad no me atrevo porque no estoy seguro de que yo no pueda caer en esta tentación o que esto no me pueda a mí afectar más de la cuenta, etcétera, ¿no? Pero mirar el texto, porque además es muy curioso, el versículo 1 de este pasaje, que os lo voy a leer, dice, desde Sittim Josué, hijo de Nun, envió en secreto 2 espías y les dijo, id, explorar la tierra y a Jericó. Y ellos fueron, entraron en casa de una ramera que se llamaba Rahab y durmieron allí. O sea, no dice si fueron a ver la tierra, no dice nada. O sea, directamente dice, fueron y entraron en casa de una prostituta. Y dices, pero bueno, pero tenemos que tener en cuenta que los silencios de la escritura, y esto son cosas que a veces no caemos en la cuenta, pero los silencios de la escritura es porque el autor, quien escribió ese pasaje, que tradicionalmente se cree que la gran mayoría del libro de Josué fue él mismo, que escribió las crónicas de lo que iba pasando, ¿no? Omitían muchos detalles innecesarios. Entre otras cosas porque no había material, o sea, no era tan fácil decir, venga, otro folio, venga, voy escribiendo, venga, como yo que escribo 15 folios para explicar. No había. Entonces ellos iban al centro y quien registró, que probablemente fue Josué, este
lo que pasó en esta ocasión, quiso ir al punto de la cuestión. Pero lo que sí está claro es que ellos tuvieron que ir, acercarse a Jericó y sobre todo cruzar el Jordán. Fueron los primeros que cruzaron el Jordán. Y el Jordán, para el pueblo de Israel, a partir de ese momento, del capítulo siguiente que lo veremos, no es solo una frontera física entre el desierto y la tierra de Israel, pero es una frontera entre lo viejo y lo nuevo. Y es una señal de vida nueva. De hecho, Jesús se bautizó en el Jordán. ¿Recordáis? Y no necesitaba haberse bautizado en el bautismo de arrepentimiento, pero el Señor dejó ejemplo y el Padre dio testimonio en ese mismo momento y le dijo: tú eres mi hijo amado, y ahí empezó el ministerio de Jesús a partir del bautismo del Jordán. Y para los cristianos, para los creyentes, la señal del bautismo, y no es tanto porque las aguas del Jordán fueran mágicas, sino es porque tomas la determinación de bajar a las aguas, es el bautismo, y dices: dejo atrás mi pasado, no solo Egipto y el Mar Rojo que se abrió, que también significa el bautismo, pero los años de estar en el desierto, de dudar, de estar en infidelidad, de estar en duda, los dejo aquí y cruzo el Jordán. Y es una señal de nueva vida. Entonces, toda tentación que podría haber sido para estos dos hombres, iba a decir jóvenes, no lo sabemos, pero para estos dos hombres, que podría haber sido ir a un oasis como era Jericó, con todo su ambiente, la ebullición que tendría que haber, su idolatría, tierra de prostitución idolátrica y aceptada por todos, toda esa posible tentación se quedó en el Jordán. Al igual que Jesús, en cuanto salió del bautismo, fue, y dice que por el Espíritu fue llevado al desierto. Y es una ilustración de esto. Pero Jesús dice que fue bautizado y por el Espíritu fue llevado al desierto para ser tentado y venció. Y de hecho en Jericó hoy en día lees, porque yo estuve leyendo páginas sobre la Jericó actual, las visitas que puedes hacer es al Monte de las Tentaciones, porque está ahí mismo. Pensamos que la tierra de Israel es muy ancha, pero es aquí a Bonete o de aquí a Villena o de aquí a... Y es una de las visitas que se hace. Entonces ellos confiaron en que iban a poder ser fuertes para hacer una inmersión tan brutal de un campamento nómada a una urbe como era Jericó, con todo lo que ahí se movía, con todo el ambiente espiritual que ahí se movía. Así que ellos tuvieron esa fe de decir: no, nosotros vamos a pasar y nos vamos a mantener. Y otra cosa que yo veo que ellos tuvieron es que ellos vencieron las inseguridades y los temores de su identidad. Porque tenía que haber empezado a decir: bueno, es que nuestros padres no pasaron, es que fueron unos fracasados, que nuestros padres no lo consiguieron, pero es que nuestros abuelos, tatarabuelos, 400 años da para muchos antepasados, eran esclavos. Vale, sí, habían entrado bien a Egipto, pero al final acabaron siendo esclavos. Y eso a veces puede ser un lastre en nuestra identidad para acomplejar nuestras vidas. Y ellos no se dejaron acomplejar. Nosotros sabemos que la ilustración del pasar a la tierra prometida y conquistar es una ilustración de alcanzar la vida plena en el Señor, de lograr los propósitos, de lograr los objetivos para nuestra vida y como congregación, y de establecer los valores de Dios donde estemos. Ser influencers. Tenemos que ser influencers, pero no a la forma en como el mundo tienen los influencers, que es con el número de likes y haciendo cada vez más tonterías para llamar más la atención, ¿no? O no sé, yo no sigo a ningún influencer, pero yo creo que funcionan por ahí, ¿no? Y después dependen de los followers que tienen y todas estas cosas, de los eventos que les invitan. Esa no es la forma en que nosotros vamos a ser llamados a ser influencers. De hecho, ellos entraban a Jericó de una forma muy marginal, y además secretamente. Entraban escondidos, pero la forma en que nosotros tenemos que ser de influencia, Jesús lo habló, somos sal. Y la sal, tú la disipas en un cocido y no se ve, o sea, desaparece su aspecto físico, pero ella no pierde su característica, transforma todo lo que es el potaje con su sabor. Pero tú no la ves, está ahí, dices, pues está. Y pasa desapercibida, ¿no? Pero transforma, no pierde la característica de salar, sino que transforma, igual que la levadura. Jesús también nos comparó con una levadura que una mujer esconde. La levadura se esconde en la masa, se mezcla, no se ve, pero la levadura no pierde sus propiedades y hace que la masa, toda la masa,
coja sus propiedades y la masa crece, leuda toda la masa. Entonces, esa es nuestra forma de ser influencers. Y ese es nuestro llamado. Yo quería leeros, y esto sí que te pediré por favor, Samuel, si lo puedes proyectar, 1 Corintios 1, del 26 al 29. Quiero que os pongáis en la mente de estos dos espías, cómo iban, de dónde venían, el contexto, ¿no? De qué los podía condicionar o no condicionar. ¿Lo tenemos? 1 Corintios 1, 26 al 29. Dice, pero mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Ahora sí, puedes pasar. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Entonces, nos podemos sentir marginales, no importa, es una estrategia de parte de Dios. El Señor nos sitúa a veces en una posición estratégica muy especial, cuando somos personas que se mantienen, porque marginado significa que está al margen, entendamos, ¿de acuerdo? Y nosotros estamos llamados a mantenernos al margen de ciertas cosas que en el mundo se hacen, se proclaman y van en contra de los valores de Dios. Y estamos llamados a ser una contracultura, a vivir en una contracultura, ser un poco protestantes, ¿de acuerdo? Ahora que se está celebrando la semana pasada el Día de la Reforma, estamos llamados a eso, a tener una contracultura, no porque sí, conociendo los valores de Dios, amando al mundo, pero decir, no, pero es que esto no es así, ¿de acuerdo? Entonces, y hay una estrategia en esa marginalidad victoriosa, para decir una manera. Hay una estrategia en ese llamado a estar al margen o a ser separados o consagrados, que es una palabra tan difícil de entender hoy en día, pero quiero que entendáis que el Señor nos hace un llamado a estar separados. Separados en cuanto a los valores que contradicen los valores del reino, no separados del mundo. Y mirad, os voy a leer varios pasajes así rápido por si queréis apuntar, pero dice que porque hay privilegios en eso. Hay ventajas, dice, somos guardados del maligno y santificados en la verdad. Jesús oró en Juan 17, cuando oraba al Padre por la iglesia, del 5 al 17, y dice, no te ruego que los saques del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad. ¿Veis la diferencia? Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Tenemos también una paz sobrenatural. Jesús habló en Juan 14, 27 y Juan 16, 33. Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. ¿De acuerdo? No se turbe vuestro corazón ni tengáis miedo. Luego tenemos armas poderosas que no son de este mundo. Dice, aunque andamos conforme a la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios. Nosotros haremos contracultura, pero no con armas de discusión, de pleito, de ir a acusar a nadie, de decirle tú eres un pecador, para nada. Esas no son las armas que Dios nos da. Tenemos que ser sabios y valientes de entender a qué el Señor nos ha llamado y de qué forma podremos ser influyentes y de qué forma podremos alcanzar el propósito de Dios para nuestras vidas a nivel individual y colectivo, ¿no? Y hay más pasajes, pero el último, tenemos una fe que vence al mundo. Dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que entender nuestra identidad. Tenemos que tener clara nuestra identidad. Y me alegraba mucho cuando cantábamos, porque yo soy lo que Dios dice que soy. Porque es así, ¿no? Claro que tener este llamado a estar al margen también requiere ciertas cosas. Y voy a leer también rápido estos pasajes, porque si no nos pasará que estamos al margen, pero no somos poderosos en Dios. Y luego sí que salimos como nuestra querida vaca Amalia, que en lugar de dar leche daba lástima. Y Dios no quiere que seamos ni unos acomplejados ni unos marginados, al revés, quiere que seamos influyentes, pero con su fuerza. Entonces, hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta, las leo rápidas. En Romanos 12:2 dice, no os adaptéis a este mundo,
sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que comprobéis cuál es la voluntad de Dios, lo bueno, lo aceptable y perfecto. Hay otro pasaje en Primera de Juan 2, del 15 al 16, que dice: no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Tenemos que entender el término mundo como los valores que van en contra de los valores de Dios, de la voluntad de Dios, que se ensalzan, se legislan y se idolatran. Entendamos eso, porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo. Tenemos que entender bien claro que nosotros no vamos en contra del mundo, al revés, deseamos que el Señor llegue y por eso queremos ser de influencia en este mundo. Pero tenemos que entender que hay tantas cosas como les pasó a estos espías en Jericó que no podremos aceptar del mundo y tendremos que vivir en una contracultura. Y tendremos que tener esos valores claros, porque si no, al final estaremos al margen, pero no estaremos victoriosos, no estaremos produciendo realmente el efecto de la sal y de la levadura. ¿De acuerdo? Es importante, si no conocemos nuestra identidad y no la valoramos como hijos de Dios, nuestra identidad, no podremos llevar el propósito de Dios para adelante, no podemos alcanzar los objetivos, o si lo hacemos, lo haremos en la base de unas motivaciones equivocadas, de rivalidades, por obligación, por buscar la aprobación de los demás, por buscar el reconocimiento. ¿De acuerdo? Cuando tenemos clara nuestra identidad y entendemos que somos apartados, pero que tenemos que estar en el mundo para ser sal y luz, levadura, en este caso, podremos cumplir, alcanzar los propósitos de Dios para nuestra vida como congregación, pero de una forma victoriosa en el Señor. ¿De acuerdo? Y bueno, también los espías tenían la carga de decir, bueno, nuestros padres han muerto en el desierto, eran unos desobedientes, nuestros abuelos eran esclavos, pero una pincelada rápida, el Señor les había hablado en Deuteronomios 24, ¿de acuerdo? Que les dice, los padres no morirán por los hijos, ni los hijos por los padres. Cada uno morirá por su propio pecado. Y aquí está la responsabilidad personal. ¿De acuerdo? Así que ellos se despojaron de esa carga de decir, yo vengo de tal familia que no son cristianos, mi padre era así, mi madre era así, cualquier cosa que les podría haber limitado a tomar ese paso de fe. No soy hija de pastor, no soy lo que sea, ¿no? Y un último detalle, y es que fueron mandados secretamente. Sabéis que Jesús vivió y ejerció su ministerio también secretamente. Hay en teología un término que se le llama el secreto mesiánico, y sobre todo se ve en el Evangelio de Marcos, porque Jesús pedía, hay muchos pasajes en que Jesús obraba y les decía, pero no digáis a nadie quién soy. No digáis a nadie quién soy, pero no reveléis. Y los teólogos, los entendidos, creen que es porque él quería mantener el tiempo de su revelación, quería poder pasar desapercibido para juntarse precisamente con el pueblo, ¿no? Y que la gente no cogiera un concepto equivocado del Mesías. Porque mucha gente esperaba un Mesías diferente del que estaba esperando. Entonces, él no paraba de silenciar a la gente para poder vivir en secreto y hacer su ministerio hasta que se cumpliera el tiempo en secreto. Y de hecho, pero dice la palabra, en este pasaje se lo podemos poner en Marcos 7:36, para que no parezca que me lo invento todo, porque no paro de hablar. Mirar que dice que cuanto más él mandaba que callaran, más se difundía, ¿no? Dice, y les mandó que no dijesen a nadie, pero cuanto más les mandaba, tanto más lo divulgaban. Y es porque cuando la luz no se puede esconder, pero esto le pasa un poco a los espías. Ellos llegaron y tanto alguien allá había visto que eran israelitas, estoy segura que no iban con un cartel, soy de Israel, o con una cruz aquí de David, o sea, ellos se disfrazarían, pues eran espías, ¿no? Se disfrazarían, ¿no? Pero por algún motivo los calaron. Y no porque es que eran rubios y los otros morenos, ¿no? Y Rahab enseguida los reconoció también. Y ellos, bueno, no me quiero adelantar, pero ellos fueron reconocidos.
Aunque fueron secretamente, fueron reconocidos. Pero a mí me llamaba la atención, digo, a ver, porque el texto en Josué 2:1 dice, y los mandó secretamente. Digo, a ver, es obvio, si eran espías no iba a llamar a, oiga, está aquí el rey de Jericó, mire que te mando 2 espías. Era obvio que los mandaba, pero yo creo que el texto da a entender que los mandó secretamente incluso del propio pueblo, o sea, del propio pueblo de Israel. Y hay que tener fe para hacer una misión semejante en el anonimato. Fueron héroes anónimos. De hecho, no se habla más de ellos. O sea, no se habla más de... En la Biblia no se conocen sus nombres, se conocen los de Caleb y Josué, que fueron la primera misión, pero de estos no se conocen los nombres, por eso hay suposiciones de quién eran. Pero mirar, de Rahab se habla en Hebreos y en Santiago. Y en la lista en Hebreos 11, que es la lista de los héroes de la fe, se menciona a Rahab, pero no se menciona a los espías. O sea, fueron completamente anónimos. Y yo digo, Señor, hay que tener fe para decir, yo pongo mi vida en una misión de este calibre y la gloria sea para Dios y la gloria sea para la misión. Y aquí nada de reconocimiento. Y eso también es importante que lo tengamos claro, porque somos llamados también pues eso, a hacerlo en el anonimato, ¿no? Bueno, hemos visto este primer atrevimiento que vi de ellos para ir a Jericó, ¿no? Y el segundo atrevimiento, y este sí que es escandaloso y escandaliza a todos los que leíamos la Biblia así de pasada la primera vez, es que ¿cómo se les ocurre ir a casa de una prostituta? A ver, cuesta mucho de entender, y es verdad. Y más con lo que había pasado en Sittim. No volveremos a explicar lo que pasó, pero en Sittim ya había habido 24.000 muertos, ¿no? ¿Y cómo se les ocurre el primer sitio que van? Ir a una casa de una prostituta. ¿De acuerdo? La palabra, porque hay mucho silencio, no especifica, no sabemos si ese lugar era donde se ejercía la prostitución o era la casa donde ella vivía. Podía perfectamente ser una mujer que ejercía fuera o que ejercía en el templo de Baal, que era una prostituta que ejercía por los rituales de adoración a Baal y no ejercía ahí. No lo sabemos, ¿de acuerdo? Puede ser que los espías, que en todas estas suposiciones que podemos entrar a tener, porque son solo suposiciones, pensaran, bueno, ¿qué mejor sitio para pasar desapercibidos? Pues si era un prostíbulo, ¿no? Pues en un prostíbulo. ¿Vale? Y a lo mejor allí, pues como la gente, no sé, porque como tenemos el concepto del prostíbulo de hoy en día, no sabemos si había prostíbulos en esa época, si había, no sabemos cómo eran. Pero pensando en el concepto que tenemos hoy de un prostíbulo, bueno, pues allí es que los hombres están ahí, pues ahí, bueno, pues pasas más discreto, ¿no? O ahí la gente se abre más y podemos sonsacar a ver cómo están los ánimos de los hombres. Pero claro, en un prostíbulo no están las abuelas que van al mercado, en un prostíbulo están los tipos duros, probablemente de la guardia del rey y todo. O sea que a la vez también yo digo, pues no sé si era el mejor sitio para ir a pasar desapercibido, porque ahí estarían los machotes de Jericó, ¿no? Suposiciones, ¿de acuerdo? Lo que sí está claro es que ellos entraron allí, ¿de acuerdo? Y en Hebreos 11:31, cuando se habla de Rahab, se dice, porque al final tenemos que ceñirnos a lo que dice la palabra, se dice que ella los recibió en paz, que los recibió amigablemente. O sea que ella fue hospedadora, ella los hospedó. Probablemente, y no sabemos si fue iniciativa de ellos o de ella, pero ella los recibió en paz. Y tenemos que pensar que ellos no fueron a predicarlo, no es que dijeran, pues ahora vamos a ir y vamos a predicarle a Rahab, porque es la primera que se tiene... No, ellos iban de espías. Pero es que ellos no tuvieron que convencerla a ella de nada, ella ya estaba convencida. Es que cuando tuvieron un momento de intimidad, yo le dije, es que hemos oído, y es que vuestro Dios, si queréis volvemos a leer el pasaje, pero es que vuestro Dios es el Dios de los cielos y de la tierra. O sea, una declaración poderosa. Esta mujer ya estaba convencida antes de que ellos se manifestaran abiertamente quién eran. Probablemente ellos seguían queriendo pasar desapercibidos. Así que yo creo que realmente lo que pasó es que ellas los identificó y quiso hospedarles. Y quiso, porque tenía tal fe de que iban a vencer, que ella dijo, yo me tengo que arrimar a esta gente para que tengan misericordia de mí. Bueno, hay algo poderoso en esto, y es que ellos no se dejaron llevar por una mirada legalista.
ni siquiera por una mirada pecaminosa. Ellos no vieron a Rahab como lo que probablemente todo el mundo veía en ella, que era una prostituta, ¿no? Que lo que veía el pueblo, lo que veían los gobernantes. Ellos vieron más allá de su pecado. La vieron y tuvieron fe en las palabras de ella. Y eso es poderoso, porque ellos no fueron con unas gafas legalistas de decir, esta mujer nos está camelando porque claro, no, la creyeron. Y creyeron que ella había creído en el Señor. Y yo creo que hay que tener este tipo de fe. Tenemos que tener este tipo de fe de poder estar con personas que su presente es realmente contra la voluntad de Dios, o están mal o están pecando, pues como hemos sido todos, como el Señor me miró a mí. Pero ver más allá de eso y ver lo que Dios quiere hacer con esas personas y nosotros ser confiables y darles la confianza sin que se sientan acusados, para que puedan abrir su corazón y esas personas en un momento de intimidad nos puedan decir, mira, es que yo sé que esto no está bien, pero no sé cómo solucionarlo. Y Jesús, por eso Jesús anduvo en ese secreto mesiánico, porque Jesús se sentó con publicanos, se sentó con pecadores. Aún Pedro, que ya la había negado, se volvió a sentar con él. Se acercó a Pablo, ya en el espíritu, pero se acercó a Pablo, que era perseguidor, se acercó a mí. O sea, el Señor ve mucho más allá del pecado y nosotros tenemos que tener esa capacidad, una fe para ver en las personas lo que Dios quiere hacer en ellas. No su presente, no lo que son, sino lo que Dios quiere que esas personas sean. Y para eso también hay que ser muy atrevido, hay que tener una fe escandalosa para tener esa capacidad. Y no, pero yo con este no me junto. Pero es verdad que ella lo recibió en paz. Y dice en ese pasaje que los escondió en la azotea y que antes de dormirse, yo digo, o sea, que viene la guardia, los están buscando y ellos antes de dormirse, o sea, que estaban tranquilos de la muerte, porque dice que se iban a dormir, que los estaban persiguiendo. Y yo me quedé sorprendidísima al leer, y digo, pero esta gente porque sintieron paz, sintieron la paz de Dios, de decir, bueno, yo sé que esta persona necesita de Dios, pero yo tengo paz, me está recibiendo y yo le hablo. Y tenemos que tener esa fe, ¿de acuerdo? Así que yo vi ahí un gran atrevimiento. El Señor, cuando fue a escoger a David, tenía ahí a no sé cuántos hermanos eran, 6, 7 maromos, tiarrones, hechos y derechos, ¿no? Y le dijo a Samuel, que yo miro el corazón, no la apariencia. Entonces nosotros tenemos que tener esa capacidad de mirar el corazón y no la apariencia, y quitarnos, pues como pasó con Josué, probablemente estos hombres tuvieron que quitarse todos los estereotipos de cómo obra Dios, quitarse esos estereotipos, quitarse esa mente cuadriculada y decir, no, es que el Señor puede obrar de esta manera. Ese fue uno de los grandes atrevimientos de estos hombres. Realmente escandaloso entrar en la casa de una prostituta. Escandaloso, pero no a la medida del escándalo que pensamos hoy en día, sino por la fe que tuvieron, que necesitamos tener esa magnitud de fe. Y el último atrevimiento que yo veo en este pasaje, y es que ella se arriesga. Y cuando le vienen las autoridades a decir, saca a los hombres, y dice, no, estos señores se fueron, yo no sé quién eran, se fueron y los esconde. Vamos a hablar la semana que viene de Rahab, así que no voy a entrar mucho en el riesgo que ella corrió, pero lo podemos entender de primeras. O sea, no es gran cosa al decir que ella se arriesgó un montón, pero tuvo misericordia de ellos, porque los podían haber perfectamente matado en ese momento, ¿no? Tuvo misericordia y ella les dice, de la misma forma que yo os he hecho misericordia, haced misericordia conmigo. Y cuando vengáis a conquistar, o sea, ella ya tenía fe y sabía que vendrían a conquistar y ganarían. Aún no sabían ni la estrategia que iban a tener, pero ella ya sabía que cuando vengáis, y como yo sé que Dios ha estado con vosotros, ha abierto el mar, habéis vencido a Seón, a Og, esos dioses amorreos, y como sé que vais a venir y nos vais a conquistar, perdón, era un pueblo nómada contra la ciudad amurallada más importante de la época y del lugar. Pero ella ya tenía fe de que ellos iban a entrar y dice, cuando entréis, tener misericordia de mi familia. Lo veremos la semana que viene, cómo ella involucró a toda su familia, ¿no? Y les hizo jurar. No he querido entrar en si se jura o no se jura, pero el caso es que los hizo comprometer y les dijo, de la misma forma que yo he tenido misericordia, tened misericordia de nosotros, tened misericordia de mi casa, de mi familia. Y ellos le dicen, vale, nosotros, y mirar el compromiso, mirar semejante promesa. Nuestra vida
Y el valor de la palabra, quiero decir que antes tenía muchísimo más valor que hoy. Hoy nos podemos comprometer que, al fin y al cabo, ay no, pero es que lo dije en un momento de, ¿no? Como, claro, era un momento de tensión, de miedo y, le dije, todo a mí, te doy todo, ¿no? Porque en momentos así de miedo, pues te puedes comprometer más de la cuenta, ¿de acuerdo? Pero en ese tiempo era importantísimo el valor de la palabra. Y ellos sabían que hablaban delante de Dios y les dijo, tu vida por la nuestra. Nosotros responderemos por ti. Ahora, quedaros en casa, no os mováis, poner un cordoncillo rojo, una cuerda roja en la ventana y si alguien toca vuestra vida, nuestra vida responde por la vuestra. Es fuerte, ¿eh? Es fuerte esa idea de redención, pero no la veremos ahora. Pero dice, ahora si vosotros salís de la casa ya no respondemos. Y si vosotros nos delatáis, tampoco respondemos, ya estamos libres. Bueno, ¿y ellos cómo sabían que iban a delatar o no? O sea, ¿qué importancia le daban a que Dios veía esa clase de justicias? Ellos estaban haciendo ese compromiso delante de Dios. Y yo me ponía a pensar y digo, ¡guau! ¿Y cómo se atrevieron? Porque ellos no solo están comprometiendo sus vidas, que ya es mucho, a una prostituta, que la acababan de conocer, no sabían exactamente si la mujer los camelaba o quería salvar su vida de la manera que fuera y luego los iba a delatar, no lo sabemos. Pero es que ellos dieron su palabra porque esa misión era una misión de autoridad delegada, comprometieron la autoridad de Josué. Y cuando volvieron, aparte de contarle todo lo que pasaba, le decían, pero mira Josué, hay una cosa, y es que le hemos dicho a Rahab que no la tocaremos, que la salvaremos. Y comprometieron la autoridad de Josué, pero es que Josué tuvo que ir a las tropas y decirles, a ver señores, que cuando entremos en Jericó, de la casa donde cuelga el cordón, no se toca a nadie, se salva a todo el mundo. A lo mejor le podían haber dado explicaciones, anda, ¿y por qué? ¿Y por qué no? Pero es que aún más, es que la estrategia que Dios iba a usar para tumbar los muros de Jericó no la sabían aún. Ellos no sabían qué iba a pasar. Se lo revela el Señor mucho después a Josué, cuando ya han cruzado el Jordán, ya hubo una circuncisión, se tuvieron que recuperar los hombres de la circuncisión, que eso pues tardará unos días, unas semanas de recuperarse de todo eso, y entonces toman Jericó y el Señor les dice, daréis cada día una vuelta, así 7 días, y el último día 7 vueltas, y caerá la muralla. Y yo me figuro a Josué, dice, bueno, Señor, sí, pero ¿sabes qué pasa? Que mandé a 2 hombres y se han comprometido con una mujer allí. Y resulta que es que la casa está en la muralla, porque ella vivía en el muro, ¿recordáis? Así que puede caer toda la muralla, pero la casa de esa señora no puede caer porque si no... O sea, ¿de qué manera la fe de estos hombres comprometió al líder, a Josué, comprometió a la congregación, a todo el pueblo y comprometió el plan de Dios? Y ellos tuvieron fe para decir, porque si no, no hubieran puesto su vida. Hubieran dicho, pues mira, no sé, lo que tú quieras, intentaremos salvarte. Pero ellos creyeron en esa autoridad delegada. Y si recordáis la semana pasada, decíamos que hay que tener mucha confianza para delegar a alguien algo. ¿De acuerdo? Pero, y para mandar, por supuesto, pero también tú tienes que ser confiable para saber que no vas a desautorizar a quien tú le has delegado una autoridad. Porque yo no me atrevo a ir a un sitio como Jericó, no me atrevo a pasar el riesgo, no me atrevo a, pues si tengo que negociar y hay una negociación, lo que sea, que es lo que pasó con Rahab, y luego tú vas y me desautorizas. Pero ellos creyeron, tuvieron confianza y tuvieron fe que Josué no los iba a desautorizar. Y ese es el calibre de confianza que tenemos que tener los unos con los otros para con Dios. ¿Os acordáis que leíamos la semana pasada que Pablo decía, tenemos confianza en cuanto a vosotros respecto de Dios? O sea, la confianza que tenemos que tener los unos y la fe que tenemos que tener los unos para nosotros, al punto que ellos comprometieron su vida. Una, porque pendía de Rahab. Porque literalmente tuvieron que bajar por una puerta de su ventana y poder decir, pues ahora lo suelto. Pero es que los podría haber perfectamente delatado y haber dicho, se han ido por ese camino, seguirlos. Ellos confiaron en Rahab, pero es que confiaron en Josué, que Josué diría, pues mira, no me venía bien porque no tenía pensado hacerlo así y decir que había hecho una misión secreta,
porque por eso la tenía secreta, pero ahora ya, claro, no me tocará más remedio que decir, no, es que mandé a 2, los había mandado en secreto, pero han entrado en una casa, coincide que es la casa de una prostituta, y todo el pueblo, ¡oh! ¿Será posible? Pero bueno, hay que salvarla, y entonces, lo que habrán hecho, lo que sea, no sé, porque hay tanto vacío, hay mucha capacidad de suspicacia. Pero es que comprometieron al Señor. Lo más glorioso es que el Señor se comprometió con ellos. Y nosotros a veces no entendemos esta autoridad delegada. No entendemos que el Señor dice, pedid en mi nombre y se os dará. No entendemos, yo quisiera que leyéramos un pasaje, lo puedes poner, Samuel, en Juan 14, versículo 12 y 13, perdón. Ellos creyeron en el respaldo. Y está claro que cuesta echarse para adelante, recibir una responsabilidad delegada, recibir el compromiso que significa, pero ellos creyeron en que iban a tener ese respaldo. Y el Señor se fue, pero nos dijo, de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también. Porque está hablando de esa autoridad delegada. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y pasamos al 13. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y nosotros tenemos esta clase de autoridad delegada y a veces no tenemos la convicción suficiente o la fe suficiente para entender que el Señor nos ha dejado con una misión especial en este mundo. Nos ha dejado en medio de un Jericó que es un oasis, que es todo muy bonito, hay un ambiente, ¡qué ambiente!, ¿no? Pero que nos ha dado la capacidad de estar aquí, mantenernos firmes, ser contracultura cuando hace falta, no por llevar la contra porque me gusta llevar la contra porque sí, sino en los valores y en el punto justo incisivo para que eso produzca un efecto revolucionador en las personas como la sal y la levadura. No tenemos que vivir acomplejados, a pesar de que estamos en el margen, estamos separados, no somos como el resto. Pero la gente tiene que ver precisamente que no somos como el resto, pero tenemos algo especial, no como la vaca Amalia. Y tenemos que estar firmes en nuestra identidad y estar firmes en que hay un respaldo de parte de Dios. Hay un respaldo de la congregación cuando oramos, hay un respaldo cuando hacemos algo, estamos los demás para estar ahí, hay un respaldo del líder, de los líderes que Dios puede levantar, hay un respaldo los unos con los otros, porque la iglesia, y en Efesios 4, toda la idea de crecimiento de la iglesia habla de las coyunturas que se ayudan mutuamente. Y ahí hay dos, como mínimo dos, una coyuntura, un hueso con un hueso. Fémur con tibia, no sé, no los conozco. Pero hay un respaldo. Pero es que tenemos el respaldo del Señor. Y el Señor dijo, lo has quitado, Samuel, el 13, puedes volverlo a poner, por favor. Y dice, de cierto, de cierto. O sea, 2 veces yo lo confirmo. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré. El Señor se comprometió. Porque para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, no para que el Padre sea glorificado en vosotros, en el Hijo, porque nosotros estamos pidiendo en el nombre de Jesús. Es como que a ti te dejan una tarjeta de crédito y tú vas gastando, pero no es el crédito tuyo, es el de Jesús, es su nombre. Es poderoso, ¿de acuerdo? Así que yo vi ahí un gran atrevimiento de estos hombres que aún sin saber la estrategia que se iba a seguir, se iban a comprometer a Josué, a Dios mismo, porque cayó el muro, lo veremos en el capítulo 6, pero la casa de Rahab no cayó y fueron salvos toda su casa, ella y toda su casa. Y eso es poderoso. Y toda la tropa, toda la congregación se ciñeron y respetaron esa autoridad delegada. Así que tenemos que aprender a hacer caso a las cadenas de mando, pero también a tomar responsabilidad en la delegación de autoridad que Dios nos da, que un líder nos puede dar, que una persona de responsabilidad nos puede pasar. ¿De acuerdo? Yo quería finalizar, no sé si me pasaba mucho, pero quiero decir que no fue una estrategia muy militar, que digamos, de esas del libro, una estrategia militar de ir a espiar, pero tuvo éxito. Fue una estrategia que tuvo éxito, y si leemos, me gustaría que leyéramos Números 13 para que comparemos, y ahí veremos que en verdad fue una autoridad delegada, la diferencia entre cuando cuando hay un mandato y cuando hay una delegación de autoridad. En Números 13,
que es la primera vez que se manda la misión a los 12, ¿de acuerdo? 13 del 17 al 20, números 13 del 17 al 20. Cuando quiera, Samuel. Dice, los envió pues Moisés, esto fue la primera vez, no ahora. Eso fue cuando 40 años atrás, que luego fue un fiasco, recuerdo. Los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, y fijaros, ¿veis aquí? Vamos a ver qué diferencia hay entre la forma en que Moisés mandó y Josué los mandó. Subid de aquí al Negueb, subid al monte, observad la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o si es débil. Les pido detalles. Si son pocos o son numerosos. ¿Cómo es la tierra habitada? Si es buena o es mala. O sea, vamos, detalles, ¿eh? La tierra, los hombres. ¿Cómo son las ciudades habitadas? Si son campamentos o son plazas fortificadas. Les dio detalles de cómo lo tenían que hacer, porque les estaban mandando. ¿Y cómo es el terreno? Si es fértil o es estéril. Y si en él hay árboles o no. Esforzaos y tomad fruto del país. Y era el tiempo de las primeras uvas. Josué no les dijo nada de todo esto. Les dijo, id y explorar la tierra y a Jericó. Era una autoridad delegada, era diferente. Y ellos hicieron como les pareció. Y nos puede parecer escandaloso como ellos hicieron la misión, pero ellos cruzaron el Jordán, por lo cual pudieron traer información de cómo era el Jordán, si estaba en su momento de crecida o no. Ellos vieron la tierra alrededor porque tuvieron que llegar a Jericó, pero es que además cuando huyeron por el monte, por lo cual también tenían información del monte. Ellos sabían cómo era la ciudad porque estuvieron dentro, pero es que además sabían cómo estaba construida la muralla porque bajaron por la muralla. Pero además, ellos entraron al corazón de la ciudad y tocaron su ambiente y tuvieron el informe de una mujer que conocía muy bien cómo estaba el ánimo del pueblo y les dijo, está el pueblo acobardado por vosotros. Estamos acobardados y no queda ánimo en los hombres por causa de vosotros. Así que fue una misión de éxito. No muy ortodoxa, está claro, pero trajeron éxito. Pero yo aún digo más. Moisés les dijo, y de paso traed fruto de la tierra. Y recordáis que ellos, en la primera misión, 2 cargaban y traían racimos grandes. Estos 2 espías se trajeron un fruto de la tierra. Se trajeron la vida de Rahab y de su familia convertidos. Y eso es más fruto y es señal más de lo que Dios quería hacer en la tierra prometida y en la voluntad de Dios que el fruto físico, evidentemente. Así que Rahab fue el fruto de la tierra, su conversión, su fe, que no había sido por su predicación, no había sido por la predicación de esos 2 espías. Dios mismo les había convencido. Así que, y ya para resumir, quiero que entendamos que la fe que tenemos que armarnos de esta fe escandalosa, de vencer nuestros temores, nuestras inseguridades, como veníamos hablando en el coche, quizás complejos, ¿no? El temor de vernos pocos y el temor de, bueno, pues es que yo vengo, ya ves tú, de mi familia, mi pasado, lo que ha sido, lo que hemos vivido hasta ahora, ¿no? Y tener seguridad en nuestra identidad, pero a la vez no dejar, para podernos... para poder hacer incursiones en el mundo, pero no dejarnos mezclar, tener esa fortaleza en lo que somos, en esa convicción del privilegio de lo que somos, que estamos separados y en algún momento nos tendremos que mantener al margen, no pasa nada, haremos una señal de contracultura y la gente pensará el por qué lo estamos haciendo, por qué no participamos en un momento determinado de esto cuando tenemos toda la libertad del mundo, pero yo me mantengo al margen y no participo, y estamos dando un testimonio. Estamos siendo de influencia al modo de Dios, no al modo de este mundo, porque es muy diferente. Quizás pasaremos desapercibidos y nos pensamos que no se percibe, no se nota quién somos. No pasa nada, el Señor está haciendo la obra y estamos siendo de influencia aunque nos pensemos que nadie nos ve. Por eso tenemos que ser cuidadosos de mantenernos al margen de ciertos valores que vamos a encontrar en este oasis que era Jericó. Encontraron ellos y nosotros podemos encontrar en nuestro entorno, en nuestro contexto, en este mundo, ¿no? Como es hoy en día. Y luego ellos tuvieron esa fe de ver más allá de la condición de una persona, ver la voluntad de Dios en la persona y creer que Dios la quiere hacer y tener la sensibilidad de decir, esta persona está receptiva, me ha recibido con paz,
le hablo. No me ha recibido con paz, como le decía Jesús a los discípulos, donde os reciban con paz, entrad y morad ahí. Y si no os reciben con paz, no tenemos que entrar a contiendas, a machacar, a meterle con cuchara a nadie, nada, porque es Dios el que convence. Esta mujer ya estaba convencida, ellos solo fueron guiados por la voluntad de Dios y tuvieron la capacidad de decir, esto es escandaloso, pero yo lo voy a hacer porque veo que el Señor está en esta situación. Y fueron y estuvieron ahí y ella pudo abrir su corazón y declararles no solo que el pueblo estaba asustado, sino que ella quería abrazar la fe del Dios de Israel y que pedía salvación y la tuvo. Pero es que además ellos se comprometieron y dijeron, no, estará, mi pastor me apoyará, mis líderes me apoyarán, mis padres me apoyarán, mi congregación me apoyará, Dios mismo me apoyará. Poneros a orar por esto, porque tenemos tal amiga que le pasa esto. Poneros a orar por lo otro, porque el Señor nos va a respaldar y tenemos que orar por esta situación. Si no vivimos este tipo de llamado, nos va a pasar como la vaca Amalia. Al final acabamos en el margen, porque esa es nuestra ADN, pero no victoriosos. No alcanzamos el propósito de Dios. O lo alcanzamos por la fuerza, por obligación, por reconocimientos, y eso es un fiasco, a la larga es un fiasco. Así que yo me volví a quedar sorprendida y escandalizada de la fe que vi en estos hombres, que además fueron héroes anónimos, no se sabe nada más de ellos, y digo, Señor, a mí me apelan tantas cosas de las características de estos hombres para decir, es que estamos en medio de esta generación y no sabemos que somos espías secretos. Misión imposible. Y a veces no nos damos cuenta del privilegio que tenemos, el respaldo de Dios detrás nuestro. Así que os animo a que todo esto que hemos hablado lo aterricéis, como dicen algunos, lo traigáis a vuestro día a día, a vuestro contexto, a vuestra situación, al contexto de esta congregación, al contexto de nuestra familia, de vuestra familia, de vuestra situación, para que podamos ser esos influencers, pero al modo de Dios. Esa sal y esa levadura que transforma, que produce cosas poderosas, ¿no? Y veamos esos frutos, porque los vamos a ver. Amén. Señor os bendiga.